Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de el rol de las mujeres en América en este momento de la pandemia, elecciones en Estados Unidos y elecciones en países latinoamericanos como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Chile. ¿Qué es lo que vemos y cuál es el rol de las mujeres? Durante el periodo de Rafael Correa, el rol de las mujeres fue extraordinario. Llegaron a tener ministerios donde se destacaron de manera brillante, como el Ministerio de Obras Públicas, donde hubo una ministra que llegó a ser algo extraordinario. Fue el motor de todo lo que fue la construcción de las grandes carreteras del Ecuador y del plan de vivienda de este país. Luego tuvimos tres: presidenta, vicepresidenta y secretaria de la Asamblea Nacional, y una Asamblea Nacional extraordinaria que logró regularizar las relaciones nacionales dentro y fuera del país, creó leyes, acuerdos, logró ser extraordinariamente eficiente y no se pudo hablar de ella en ese tiempo de asambleístas que sobornaban, que recibían carnés de discapacitados, que vendían su voto, que compraban el voto canjeaban su voto por embajadas, por becas, que no hacían las cosas correctamente, se llevaban a hospitales, que se repartían compras públicas. Eso jamás se escuchó en el gobierno de Rafael Correa. Sí se escuchó antes de Rafael Correa, eso era común. El botín de la Asamblea Nacional era también nombrar jueces y después de los jueces venir todo un relajo. Esta característica y esta particularidad hizo que nosotros pensáramos que era imposible alguna alternativa de que las mujeres pudieran desempeñarse en un rol brillante en Ecuador. Pero eso cambió eficientemente en este momento en que llegó Rafael Correa. Pero de pronto llega Lenín Moreno y el rol de las mujeres cambia completamente. Nos asombramos de saber que tuvimos una vicepresidenta que le reemplazó al presidente Jorge Glass y que tuvo que ser sacada por corrupción. Tuvimos una presidenta del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, que también fue sacada por irregularidades, entre esas que su marido llegó a ser beneficiario del carnet de discapacitados y se importó dos tremendos vehículos de lujo. Pero lo que más nos ha asombrado fue el rol que han cumplido la ministra de Gobierno, la fiscal general y la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo llegamos a tener mujeres en la política ecuatoriana que a todos nos sorprenden porque no tienen ningún escrúpulo? Es más, las personas que, por ejemplo, le delatan a Rafael Correa e inventan las pruebas para poder someterle en el famoso juicio de sobornos, es su secretaria, no su secretario. Es una mujer. ¿Cómo diablos pasó eso? ¿Cómo llegamos a tener a las mujeres en un rol completamente diferente desde el año 2006 hasta el año 2016, y cómo las mujeres cambiaron completamente su rol desde el año 2016 hasta la fecha, a tal punto que para las próximas elecciones no tenemos ninguna candidata mujer? Por lo menos antes no faltaba alguna candidata mujer, ahora no tenemos ninguna. Y las candidatas para vicepresidenta, pues todas pasamos el pelo por la cabeza porque, mejor dicho, la mano por la cabeza, porque no sabemos por quién vamos a votar. ¿Cuál de ellas será? ¿Quién será? ¿De dónde habrá salido? Para entender entonces qué está pasando y cómo ha funcionado esta situación, tenemos que entender primero
cuál ha sido el rol social y la visión social con la que han vivido las mujeres en Ecuador. Primero, partamos de que las mujeres, desde la conquista de los incas y después desde la conquista de los españoles, en Ecuador fueron víctimas y fueron la presa favorita de los conquistadores, y aquí vivimos lo que se llamaba una limpieza étnica. Los españoles, los conquistadores, vinieron acá y procuraron embarazar a todas las indígenas que podían, a tal punto que la fundación de Guayaquil, que se hizo con apenas 25 españoles que le acompañaron a Francisco de Orellana, al año esos 25 españoles tenían 1000 hijos, al año, 1000 descendientes. Para entender cómo llegó a suceder eso. Entonces, la función de las mujeres en Ecuador desde la conquista ha sido ser oprimidas, segundo, reproducirse, tener hijos, y tercero, en América Latina, no solo en Ecuador, la función de la mujer ha sido ser la sirvienta de la casa. Criaba a los hijos, cuidaba a los abuelos, tenía que hacer la comida, tenía que limpiar la casa, etcétera, etcétera. Hasta ahora mi mujer me reprocha por eso. Pero esta función de servil de la mujer latinoamericana ha sido uno de los objetos más interesantes por lo cual muchos extranjeros vienen a América Latina a casarse. Y el concepto con que muchos gringos vienen a casarse acá es: voy a conseguirme una mujer que me dé placer sexual, me atienda como empleada doméstica y no me cueste nada. En eso ha terminado el gran rol de la mujer latinoamericana en muchos casos. ¿Y cuál es la lucha de la mujer latinoamericana? La lucha de la mujer latinoamericana en este momento es por ser, primero, independiente, ya no quiere ser dependiente de los hombres. Y segundo, por ser autosuficiente. Porque en América Latina la mujer hasta tiene que vestirse como le dice el marido. Pero tenemos en cambio el papel del hombre. El papel del hombre en América Latina ha sido, desde la llegada de los españoles y desde los incas, el papel de opresor, el papel de abusador, de golpeador de mujeres. Por eso somos temibles. El papel de autoridad, de autoritario, ha sido el que más mete miedo. Y, por supuesto, el rol que le ha tocado, y el más despreciable de todos los roles que nos ha tocado a nosotros los latinoamericanos, los hombres, desempeñar, es de ser el hombre, el ser violento de la casa. Con esta pandemia, la violencia intrafamiliar se ha multiplicado por 100. Y uno ha tenido que ser testigo de que de la violencia del hombre latinoamericano contra las mujeres. Mis hijas todas saben artes marciales y aprendieron artes marciales para defenderse de los hombres de Ecuador. Y me ha tocado a mí personalmente ir a darme de puñetes con las parejas de mis hijos de mis hijas que han querido maltratarles. Mi papel como padre ha tenido que salir a defender, porque el rol del hombre aquí ha sido justamente el de explotador, el de dueño de las mujeres, se cree dueño de las mujeres, y y no solamente eso. Recordemos que una de las palabras más populares que existe aquí en América Latina es que cabrón. Utilizar a las mujeres como cabrón ha sido oficio de muchísimos hombres en este país y en América Latina. Por eso la palabra cabrón es casi una definición de nosotros. Y por supuesto, ¿qué es en esta situación el papel que han tenido que comprar los LGTB, los menores y los ancianos? Hemos vivido en una sociedad donde
Desde el siglo VI la religión católica consideró que la homosexualidad era mala, pero ¿cuál tipo de homosexualidad? Era la homosexualidad del penetrante, del penetrado, no del penetrador. Es decir, si un hombre le coge y le mete su pene a una mujer, está muy bien. Y si se la mete a un hombre, también. Esa es una prueba de machismo o de macho. El problema es cuando se te deja meter. Entonces, en las prisiones, uno de los terrores que tenemos en las prisiones latinoamericanas es que te cojan y después te violen en la cárcel. Entonces, el ser penetrado se convirtió en una forma de humillación de los hombres y en una forma de humillación de las mujeres. Por eso la violación se convirtió en una forma de, no solamente de maldad, sino de humillación también. Y eso se pasó a los hijos y a los niños, y tenemos el gran problema de la pederastia en América Latina, hecha por los sacerdotes, pero también hecha por los profesores. Tan grave es este problema que tuvimos una consulta popular en Ecuador con la que nos metieron el dedo diciendo que en el Ecuador teníamos tal cantidad de profesores violadores de niños que voté sí en la consulta, y así Lenín Moreno logró apropiarse del Consejo Interino de Participación. Los medios de comunicación se libraron de la ley de comunicación, y los que querían tierras en los lugares donde habían las grandes construcciones de Rafael Correa lograron eliminar el problema de este que se llamaba el impuesto predial, el impuesto a las propiedades, el impuesto a la propiedad. Bueno, este ha sido el razonamiento social con el que hemos operado. Pero ¿cuál ha sido el razonamiento económico con el que hemos operado en América Latina respecto a la mujer? Bueno, a la mujer le toca el papel del hogar, le toca hacer el trabajo de trabajadora doméstica. Hasta el día de hoy, y en muchos lugares, el trabajo doméstico no es reconocido. Y las trabajadoras domésticas, que eran las mujeres de uno, las esposas de uno, ni siquiera tenían seguro social. Por fin hay un seguro social para las trabajadoras domésticas. Y, por supuesto, el trabajo de la reproducción le han quedado a ellas, pero el tener hijos. Y ese era el núcleo de la familia. Las mujeres han sido el núcleo de la familia, y el núcleo de las comunidades, y el núcleo de los pueblos, y el centro de la educación. Porque ellas son las que llevan a los niños a la escuela, ellas son las que llevan a los niños a esto, las que les motivan a estudiar, las que les motivan a que vayan a las universidades. ¿Cuál ha sido el papel de los hombres en nuestra sociedad? Bueno, el papel de los hombres ha sido el de asumir el riesgo, el de hacer. Entonces ellos han sido los cazadores, han sido los pescadores, han sido los recolectores, han sido los que sacan los árboles, las maderas, los que hacen el trabajo rudo. Ha sido el de exponerse, el de correr. Por supuesto, también el trabajo del hombre en nuestras sociedades ha sido el de ser el guerrero, el de ser el macho, el peleón, el que le quita a la mujer al otro, el que trata de copar la mayor cantidad de mujeres. Y le ha tocado el papel de famoso de la cabeza de familia. Se le reconoce el apellido en Ecuador por el apellido del papá, no por el apellido de la mamá. En Brasil es al revés. Ya se le reconoce por el apellido de la mamá. Aquí no, aquí se le reconoce por el apellido del papá, porque en Brasil no se sabía quién era el papá. Acá, en cambio, se hizo un seguimiento de la línea paterna, porque era un mecanismo de decir a los españoles y a los indígenas: cuidadito, que si pasa eso, te ves. Y claro, este seguimiento de la línea paterna inclusive convirtió a los militares del Ecuador en padres de la patria, repartían hijos de aquí por allá, y ahora que hay una ley que dice que tienen que pagar pensión alimenticia por los hijos que tengan, ahora los hombres pasaron a ser al revés. Antes eran los victimarios los que dejaban hijos abandonados, mujeres abandonadas. Ahora las mujeres los han convertido en víctimas. Cada vez que cobran su salario, ellos tienen que repartir entre todas sus mujeres su salario, y las mujeres los buscan para poder tener lo que se llama una vida
cómoda, porque en el Ecuador es mejor ser amante que ser mujer. Cuando eres tu amante, tienes derecho y tienes hijos, tienes derecho a la pensión alimenticia, a beneficios de ley, etcétera, etcétera. Y no tienes que aguantarle al tipo, no tienes que lavarle la ropa, no tienes que tolerar sus borracheras, no tienes que tolerarle nada. Simplemente, es más, puedes tener tus amantes y gracias a la plata del marido, del militar o del pendejo que te dejó embarazada, tú sacas partido, puedes tener cuantos amantes te dé la gana, dispones de tiempo libre, no te atas a nadie. Ese es el nuevo rol que le ha tocado desempeñar a los hombres en este momento. Por supuesto, te os toca entender cuál ha sido el rol de los hijos, pues en América Latina. Los hijos han sido el vínculo familiar, el motivo y la razón de la familia, la organización. Y el gran problema que tenemos ahora es que cuando los hijos se van, se viene lo que se llama el síndrome del nido vacío. Y se divorcian las familias, los maridos cogen cada uno por su lado, se va por su cuenta. En Estados Unidos esto no pasaba, porque ya a los 18 años ya estaban diciendo los hijos va para afuera. Aquí no, aquí hay una reacción diferente. Se van los hijos, la familia prácticamente se disuelve. Y los hijos han pasado a tener otra función. Antes la función de los hijos era proteger a los viejos, ayudar a los viejos, ayudarles en el trabajo. Iban con los papás que eran pescadores, iban con los papás que eran campesinos, agricultores, iban a ayudar a cosechar, iban a ayudar a pescar. Ahora ya no, van a estudiar. Y luego se gradúan, luego tienen su profesión y luego se largan de la casa. Es decir, son unos mantenidos toda la vida. Y después de que son mantenidos, todavía ya no quieren mantener a los padres. ¿Por qué? Porque ya para eso existe el seguro social campesino, para eso está el seguro social. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos en Ecuador. Bien, hemos visto ya entonces cómo es el rol de los padres y cuál es el rol de los hijos en esta sociedad en que estamos viviendo. Y cómo esos nos hacen ver que necesitamos un cambio frente a la pandemia. Se han presentado circunstancias nuevas, la educación intradomiciliaria, el trabajo intradomiciliario, las nuevas formas de comunicación, han desaparecido las fronteras, la distancia entre los hijos ya no existe, entre los padres tampoco, y será un fenómeno nuevo y curioso. Los viejos aprenden más que los muchachos. Los muchachos andan, gracias al internet, a las comunicaciones y todo, metidos en los juegos. Los viejos andan metidos en las noticias, en la información, en la red social, y aprenden mucho más que los jóvenes. Este es otro fenómeno nuevo que se está dando. Y eso es otra de las características increíbles. El razonamiento del viejo en este momento, gracias a los medios de comunicación, a la internet, a la televisión satelital, a la información que nos satura, que nos invade, y el hecho de que están dentro de la casa y que esa información antes estaba en las escuelas, antes estaba en las universidades, ahora está en la casa, porque está ahí la internet, ahí está el teléfono celular, ahí está la televisión, hay National Geographic, History Channel, todas esas cosas. Resulta que los viejos aprenden 100 veces más que los jóvenes. Esta es otra de las cosas interesantes del fenómeno social que nos ha traído la pandemia. Y esto nos cambia completamente. El joven anda más preocupado del entretenimiento, el viejo anda más preocupado del acontecimiento. Dos cosas muy interesantes que cambian y que crean lo que se llama la brecha generacional y que cambian los comportamientos sociales. Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador y con eso concluimos. Muchas gracias.